Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este programa que hemos planeado con mucho cariño, que estamos muy ansiosos de compartir con ustedes la historia de un gran ser humano, de un personaje dentro de la historia de Orizaba, que no podríamos describir ciertas partes de esta historia sin mencionar al señor José Luis Renón Alcocer, quien el día de hoy es nuestro invitado de honor. Te damos las gracias porque haya aceptado estar aquí con nosotros y que platiquemos un poquito de este señor José Luis desde su infancia, cómo fue creciendo, la parte profesional, actualmente que no es incansable, sigue trabajando y sigue compartiendo con toda la gente de Orizaba a través de sus conversatorios, pero vamos a ir platicando poco a poco. Quisiera, si me lo permite, que empezáramos con su niñez, con su infancia. ¿Dónde nace el señor José Luis Renón? Bueno, gracias Michelle por este agasajo de platicar contigo, ya que tú tienes gran experiencia dentro de la comunicación, que ha formado parte también de tu vida. Y si quieres saber de mi niñez fue un poco amarga. Mi niñez empezó en la ciudad de Córdoba. Nací en un sanatorio en la ciudad de Córdoba por las relaciones que había familiares, que bueno, pues era yo el primogénito y a temprana hora llegué a Maltrata. Pero ¿por qué llego a Maltrata? Porque en el ferrocarril mexicano trabajaba mi abuelo Miguel Renón Morales, y por un asunto político pusieron una bomba en Paso Grande y el tren voló. Cuando él pasaba de un vagón a otro, quedó prensado de un brazo y se regó el diésel y se quemó en vivo. Y de ahí todos sus proyectos que tenía, que tengo la revista de Ferrocarril Mexicano donde avala todo lo que yo te platico. ¿Por qué platico esto? Porque mi papá y mi abuelo radicaban en la Ciudad de México. Bien. Y mi papá trabajaba, era contador, trabajaba en una empresa, y la familia Machorro, que era parte de la familia entre mi abuelo y mi abuela, tenían en Maltrata, ellos venían de Puebla, del estado de Puebla, y en el tiempo del ferrocarril pusieron una gran tienda en Maltrata, una tienda de todo, donde se vendían desde mejorales hasta guaraches. Sí, ahí había una miscelánea, ¿no? Eran abarrotes. En el mero centro del pueblo. Entonces mi papá se llega a hacer cargo de esa tienda. Bien. Y ahí conoce a mi mamá. Mi mamá era de Maltrata. Uh-huh. Ahí nace un servidor. Mi papá Miguel Renón Machorro. Bien. Y mi mamá María Luisa Alcocer Corona. Muy bien. ¿Y bueno, cuántos hermanos tiene, señor José Luis? Éramos 4, el único que queda soy yo, de toda la familia, de papá, mamá y hermanos. Yo soy el mayor, más de 80 años, y me tocó de niño tener la amargura de acompañar a mi madre, porque mi papá se regresaba a trabajar. Era bueno porque el ferrocarril pasaba por Maltrata y él podía en el nocturno o en el tren de pasajeros llegar de México directo, de México a Maltrata. Pero yo pequeño acompañaba a mi madre a que le pusieran transfusiones de sangre a mi hermanita y también radioterapias. ¿Ella estaba enferma de la sangre, leucemia? Y fue muy triste porque cuando el doctor Simbrón dijo que ya no tenía remedio, mi mamá se enojó con el doctor, le dijo que cómo, que pues era una niña y que tenía que evolucionar. Dice, no, ya no, en 3 meses muere, y mi mamá todavía se enoja más. Y recuerdo que ya nos venimos, aceptó mi mamá y nos venimos en nocturno, y me acuerdo que había mucha familia, así lo recuerdo lejanamente, esperándonos, y a los 3 meses exactamente murió mi hermanita,
Le dijo mamá, dame mi bolsita que ya me voy, le da la bolsa y se queda muerta. Y bueno, pues yo preguntaba, ¿dónde está? En ese pueblo el comedor era muy grande, eran de esos pueblos donde todas las habitaciones, la cocina era de carbón, ¿no? No había gas. Y yo recuerdo que había una vitrola antigua, que por ahí la vamos a señalar, RCA Víctor, y era lo único que oía, el disco de 78, de esos que se quebraban, ¿no? Ajá. Y ponían un nacimiento gigante. Yo me acuerdo que ese año, cuando muere mi hermana, no hubo nada de Navidad, no hubo nacimiento, no hubo nada, ¿no? Era momento triste, pero seguramente este dolor que también marcó al señor José Luis, es parte de su historia, también le hizo ver la vida distinta, ¿no? Pues no, fue peor después. Me internan en la escuela Manuel M. Oropesa, porque en Maltrata era muy deficiente la enseñanza, y me traen a la escuela Manuel M. Oropesa interno, y Manuel M. Oropesa ya había muerto, y yo sabía que junto con Repsamen realizó la reforma educativa. Bueno. Pero yo veía la escuela que estaba muy deteriorada, y de niño ya me preguntaba yo por qué. ¿Qué hago aquí? No, sí, no, y por qué. Era muy grande, casi abarcaba un cuarto de manzana la escuela Manuel M. Oropesa. Pero pasaba algo muy curioso que a ti te va a gustar. Nosotros nos salíamos ahí a la avenida Colón, que entonces había muy poco tráfico, y pasaba un señor alto, él así medio pelón como yo, muy alto y bien, dando barajitas de Walt Disney, del álbum de Walt Disney. Sí, que se contaba mucho, ¿no? Los álbumes. Y llegaba a un lugar, a Colón, que se llamaba El Nardo, y ahí corríamos al mediodía a comprar las barajitas para juntar los álbumes. Creo que era tu abuelo. Así es. Bueno, entonces... Mi abuelo. Imagínate cómo no hay historias encontradas. Entonces había un agridulce sabor, ¿no? Porque por un lado, bueno, pues era pequeño, lo internaron allí, pero seguramente tuvo amigos y también claro. Por allí muchas historias que contar. Claro. En Maltrata yo sé que tenían que ver ustedes con un cine que hicieron allá. Bueno, mi padre puso un cine de 35 milímetros, entonces las películas eran anchas de 35 milímetros, venían en rollo. Y luego era un cine pequeño de una bodega, y luego hizo un cine ya más grande, ya con pantalla gigante y todo. Y la gente lo sigue recordando, ¿eh? Nos ha tocado por alguna situación andar por allí en Maltrata con algunas grabaciones de películas, y la gente de allí lo recuerda muchísimo. Ellos estaban muy contentos porque tenían entretenimiento también, ¿no? Que en aquel entonces pues tendrían que viajar muchísimo no había televisión, no llegaba la señal de televisión al pueblo. A mí me tocó que no había luz eléctrica, no había gas, lo que nos alumbraban eran las farolas de algún producto, de diésel o de petróleo, y las velas, y nos acostábamos cuando anochecía y nos levantábamos cuando amanecía, ¿no? Claro. A 2 cuadras nacía un nacimiento de agua bastante grande que le llamaban en náhuatl Chinacanapan. Uh-huh. El pueblo era un vergel, y los ferrocarriles llevaban 2 carros de carga de pura fruta y legumbre de Maltrata para Córdoba y para Veracruz. Y también todavía los camiones era un verdadero vergel el pueblo, le decían la Suiza veracruzana. Y pues yo nada más iba en vacaciones, pero yo me preguntaba, oiga, ¿por qué a los maestros de la escuela Oropesa? No, aquí estudió Cricri, el grillito cantor. Ah, caray.
estudió el padre Rúa, estudió Miguel Alemán, que fue presidente de la República. Digo, ay, ¿por qué nunca han hecho nada por la escuela, carajo? Le falta un poquito de jabón y... No, nos bañábamos con agua del estanque, a jicarazos. La escuela ya estaba en decadencia. Una hija de don Manuel M. Oropeza, la maestra Forna, que fue la que me recibió, la maestra Forna, muere también de cáncer. Y bueno, sí hice muchos amigos que hasta estos tiempos... Sí, grandes amigos. Sí, grandes amigos. Uno es Luis Meneses Vélez, que llegó a hacer lo máximo en la Marina y seguimos siendo amigos. Él está en la Ciudad de México. Señor José Luis, si usted pudiera cerrar los ojos un momento, ¿cuáles serían esos olores y esos sabores que le hacen recordar su niñez? Nada menos que la naranja y el durazno. En la casa de mis abuelos había una huerta muy grande que tenía durazno, manzana, el prisco, y aguacate, un aguacate. ¿Aguacatito maltrateco? Sí, no, pero no, era un aguacate bastante grande y era delicioso. Pues una delicia el comerlo en la mañana con un bolillo embarrado con aguacate, un poco de sal. Ya se me antojó. Seguramente quienes nos están viendo también ya se les antojó. Pues vamos a seguir con más información aquí con el señor José Luis Renón en esta plática en donde nos sentimos tan a gusto, y vamos a seguir compartiendo mucho más de tanto que nos tiene que platicar y compartir el señor José Luis Renón. Vamos a un corte comercial y volvemos. Cuando era yo pequeño, me tocó incursionar en el radio. Y de pequeñito con algunos de mis primos fuimos a hacer un spot sobre los juguetes de Almacenes 10 y me acuerdo que salíamos cantando: ya llegamos, somos los enanos, ya llegamos, Almacenes 10. Y eso me lo hizo hacer José Luis y mi papá, que trabajó mucho tiempo y muy de la mano con José Luis. Mi papá haciendo muchas campañas para el Fénix, apoyado por José Luis. Siempre inventando cosas, siempre haciendo cosas nuevas, siempre invitando a la clientela. La verdad tengo muy buenos recuerdos. Ya después, ya yo más grande, ya graduado y ya trabajando, entonces me tocaba a mí trabajar con él. Hicimos también muchas campañas. Afortunadamente la buena relación que llevó con mi padre pues se transmitió, y José Luis seguía muy al pendiente conmigo, siempre también como buen vendedor tratando de vendernos publicidad, pero siempre con ideas, creativo, con cosas nuevas, haciendo eventos en vivo y haciendo campañas especiales para cada temporada. En fin, muy buenos recuerdos, y su vocecita, que era su voz, que es inigualable, es la voz de José Luis Renón. Yo creo que es la voz de la radio aquí en Orizaba. Felicitaciones para él. Gracias por seguirnos acompañando aquí en esta charla con el señor José Luis Renón Alcocer. Gracias a ti. Platicamos un poquito sobre su niñez y cómo llega a Orizaba a estudiar, pero ahora queremos saber sobre su primer encuentro con la radio. ¿Cómo es? ¿Cómo llega usted a tener este tú a tú con la radio?
Bueno, primero es que yo estaba en el tecnológico estudiando ingeniería mecánica eléctrica. Eran dos carreras casi juntas, era muy pesado, además mal comido y medio flojo para la trigonometría y la álgebra. Decidí a los 2 años dejar la carrera y me fui a la Ciudad de México, y en 1960 me dieron de alta como locutor de categoría B en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me examinó don Eugenio Méndez Docurro. Quisiera que comentara un poquito aquí sobre este tema, porque este examen para obtener la licencia de locución sí tenía su chiste. Pues tú también lo pasaste. Sí, pero ahora es muy distinto, y a lo mejor a las personas que nos están escuchando les gustaría saber cómo se preparó para este examen, qué le preguntaban. Bueno, era un grado de cultura general, saber pronunciar inglés, las principales capitales del mundo, o bien las principales cosas que existen. Y también te enseñaban te preguntaban si sabías redactar, si no te reprobaban. Y todos los artículos, había muchas prohibiciones en ese entonces. Estaba prohibido meterse en asuntos políticos y religiosos. Es correcto. Y así... No podías jamás decir malas palabras. Igual, ¿no? Había muchas prohibiciones. Así es. Pero bueno, yo llego ya con mi licencia y pues me dan... Y la pasó con honores, espero. Porque fue don Eugenio Méndez Docurro, que era el director de la Secretaría de Comunicaciones, quien al final me extendió la licencia. Muy bien. Y eso porque le dije, oiga, venía entrando el señor y a la secretaría, y le dije, es que yo ya no puedo estar aquí en México. Le digo, ya se me acabó el dinero, soy de provincia. Dice, bueno, yo te acabo de examinar, a ver qué falta ya. Y me examinó y me autorizó. Aprobado. Bueno, llego a la ciudad de Córdoba, y en Córdoba, como tenía muchas relaciones, tenía familiares, me acuerdo esa primera feria de Córdoba, donde se veía el gran potencial que tenía dentro de la maquinaria agrícola, y la XRZ estaba exactamente abajo del kiosco y decía, así funciona una radiodifusora moderna. En verdad, la DZ era como una W pequeña, voces muy educadas, muy bien timbradas, voces que respetaban puntos y comas, eran muy buenos, y desde ahí me empezó a llamar la atención. Y bueno, ya cuando me dan una oportunidad en la XAG, yo quería en la DZ, pero pues estaba yo muy joven, mi voz todavía era, quizás se me salían gallos, ¿no? Y llego a la AG en un tiempo, pero abren el canal 82, el canal de oro de la juventud, donde conozco a Armando Heredia, donde Ángel Beberido Peró, que era un excelente compañero y también muy conocedor de música, y pues era el tiempo de los Platters, de Pat Boone, en fin, de la música que ya llegaba en otro momento, otra corriente musical muy fuerte. ¿Y ahí empezó a hacer programas o estaba nada más en los controles? ¿Cómo fue eso? No, yo ya trabajaba completo como locutor, pero el salario no satisfacía, no alcanza. Me puse a vender publicidad, y de ahí me jalaron para la TQ, pero ya llegar a una radio de 10,000 watts con voces ya gruesas. Como la suya, que es señorial, que nos encanta. No, y lo que sucedió, bueno, pues entré a la TQ, y ahí me conoce el señor Ferráez, y me manda a la Ciudad de México, a International Reach Asociados, capacitarme en hábitos y costumbres, y solamente una buena temporada estuve. Me dio un buen dinero en aquel tiempo, eran 5,000 pesos un cheque, y que recorriera yo todas las fábricas de discos y que yo comprara lo que quisiera para venir a programar la TQ. Y de ahí para arriba llegué a la gerencia de la OB en el 68, cuando la Olimpiada, y después me dieron la TQ y me quedé por más de 30 años, y en esos 30 años pues se hicieron muchas cosas. Orizaba pues aparentemente no era una ciudad como ahora, era una ciudad descuidada, sin ley, donde
todo eran puestos donde no había orden, donde las calles estaban llenas de hoyos, le decían orizabaches, y llena de basura por doquier. En la Alameda quemaban la basura. Pero el radio hacía mucha labor social, ¿no? Creo que ustedes tenían esta como llegar a todas las casas, ¿no? Donde estuviera la frecuencia de la radio, y podían tener ustedes mucha injerencia en muchos temas. Yo sé que hicieron mucho trabajo de labor social, y antes de pasar a eso quiero que me platique primero cómo se hacía publicidad en aquel entonces, porque tiene un poquito que ver con esto. Bueno, fui publicista de varias tiendas importantes en Orizaba, que la recuerdo con mucho cariño. El Siglo, que era un Liverpool pequeño, pero imparte la primera tarjeta de crédito para el sureste. ¿Qué tal? Y Esteban Mena era el gerente, el dueño era Adolfo Fernández. Y ahí estuve manejándole la publicidad de General Electric durante bastante tiempo. Igual también le grababa al Fénix, el papá de Juan Manuel llevaba la publicidad, después a los sobrinos de la señora, José Ramón Álvarez. Y así transcurrió, y también el mundo elegante de Metro 32, a Blanco, ¿Crearon los eslogans? Sí. Cuéntenos de algunos. Pues había bastantes, la casa de las 1000 novias. ¿Qué tal? La casa de las 1000, y luego el Jonuco. ¿Qué pasa con esos novios que no se casan? Consígase la novia, nosotros se la vestimos. ¡Qué bonito! Y luego decían... ¿Cuánta creatividad? Uno de las tortas, tacos no son tortas, cada torta es un banquete. Y bueno, así transcurría. Y con la ciudadanía se compró un carro de volteo para que recogieran la basura de los parques. Se lo entregamos a Enrique Martínez, ahí que era el está la presidente. labor social de la que hablábamos, ¿no? Y la otra fue la del adoquín de la Alameda, donde ayudé a las damas también a adoquinar la Alameda, que lo hicieron muy rápido. A ver, cuéntanos un poquito esto, porque se va muy rápido, pero no nos imaginamos, tenemos la Alameda tal cual, ahora, tan linda, pero no nos imaginamos cómo estaba, ¿no? ¿Por qué era importante adoquinarla? Porque era de pavimento, y el pavimento ya estaba en una totalidad de un 80, casi al 100% roto. Y las damas de la Alameda hablaron con el gobernador de aquel entonces y le regaló la máquina adoquinadora, Rafael Hernández Ochoa. Y el progreso ya empezaba, por ejemplo, Juan Manuel Díaz y un grupo empezamos a menearnos con alguien que tenía pues la Cámara de Comercio durante muchos años, que era el Negro Martínez, y en una reunión se logró que se le liquidara y la Cámara empezó a subir, y de ahí vinieron ya las inquietudes de... La Cámara que conocemos hoy como Cámara Nacional de Comercio en Orizaba. Exacto. Pero lo importante fue que la iniciativa privada empezó a trabajar en las ferias, en la Alameda, que eran todo un éxito. La Alameda se llenó, pero pues al cabo del tiempo, pues ya se empezaban a quejar de que el sostén a los árboles los estaba dañando. Se provocaba un conflicto con los vecinos de alrededor. Y a ti no te dejaban dormir. No te dejaban pasar, no te dejaban dormir. Pero nada más eran 15 días. Sí, nada más se dio un refrigerador de repente que se descomponía. Pero bueno, esas son historias también bonitas que recordar, ¿no? Y es parte de este crecimiento. Todavía vive la señora Pimentel. Claro. La señora Pimentel, que él era la presidenta de colocar el adoquín, de comprar el adoquín, y la mamá del alcalde actual de Juan Manuel, Mati, era la que fabricaba los adoquines y se los vendía a ese grupo. Eran dos grupos, el grupo que colocaba y el grupo que fabricaba. Fíjese cómo cuando se une la sociedad y que realmente lo hacen con convicción, dan de sí, se logran tantas cosas. Y más las mujeres, la mujer orizabeña es muy emprendedora,
Orizaba ha tenido un cambio de la noche a la luna. Orizaba está ahora bonita, calles limpias, ya no hay baches, y todo ha formado parte de una gran transformación en la ciudad, ¿no? Cuénteme una cosa, ¿cuál ha sido, hablando de labor social, la actividad donde estuvo usted involucrado que fue más importante como labor social dentro de la radio? Y pues de ahí se desencadena algo muy doloroso, la muerte política de Ramón Garrido, que lo mandaron matar. Ramón era del pueblo de Maltrata. Llegó un día su madre y me dice: mira, mi hijo ya tiene licencia, pero a nadie le da trabajo porque no sabe modular la voz. Digo, no, yo le enseño, no va a costar nada, lo único que me obedezca. Y así le señalé a Ramón que había que tener una disciplina muy grande para lograr tener fonética. Y le puse programas, primero de noticieros, luego programas en donde ponía grandes bandas musicales de aquel tiempo. Y se hacían bailes, traer a Rully Rendo, traer a la Santanera, traer a grandes, que dejaban mucho dinero, y ese dinero se ocupaba para regalar sillas de ruedas y regalar también pues algunos enseres que hacían falta. Hay por ahí fotografías donde estamos entregando licuadoras, estamos entregando fotos. Y de lo más importante que hicimos, de un gran recuerdo. Ramón Garrido, para las personas que no lo conocieron o que no estaban familiarizados, era un gran comunicador que, bueno, aquí era el maestro y sensei de Ramón Garrido Durán, en paz descanse. Pero me decía, entonces de ahí se derivaba también otra. Sí, ir a regalar juguetes a los 4 puntos cardinales a los niños de la sierra. La casa de la iglesia nos ayudó increíblemente. Todo lo que nos regalaban, que había que coserlo, arreglarlo y lavarlo y todo, la casa de la iglesia nos ayudó. Nos prestaron camiones del ayuntamiento para llevar todos los enseres que teníamos que llevar a regalar. Nos regalaron por medio del radio. El radio era una comunicación masiva porque no había televisión, entonces el radio penetraba mucho a los hogares y lográbamos ir a los 4 puntos cardinales, a las zonas del silencio, donde llevábamos un radio, un transmisor de frecuencia modulada que apenas empezaba, nos conectábamos con Orizaba y estábamos, pero cuando llegamos a esa parte del cerro en donde había mucho metal, la señal se cortaba y no entraba ningún radio. Y esto es por subiendo a Culcingo, toda esa franja baja, y pones el carro en punto muerto y el carro sube solito. Y pues hay un fuerte imán ahí en esa parte. Y bueno, llegar en ese tiempo no había carreteras pavimentadas, eran caminos vecinales, y llegábamos y la gente no hablaba español, hablaba en náhuatl. Por eso tenía tanto mérito, porque no era tan fácil de poderlo hacer hoy, gracias a las carreteras que te comunican y estás en un ratito en donde antes te tardabas 5 horas para llegar y hoy estás ahí en media hora. Tiene mucho mérito. Entonces, ya ven por qué les decía que el señor José Luis ha estado muy involucrado en todos estos temas sociales que fueron construyendo una sociedad diferente. Y tenemos mucho más que platicar. Vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Bueno, José Luis Renón, caray, es una institución en la radio. Hermano mayor de, curiosamente, 2 hermanos más, José Miguel Renón, que finalmente concluyó su carrera en RTV de Veracruz, Jalapa, y su hermano Ernesto también, que se incursionó en la radio en aquellos tiempos. Y bueno, nosotros lo conocimos desde mucho tiempo atrás en la Cámara de Comercio, inclusive fue miembro vitalicio de la Cámara de Comercio, donde se hacían sorteos
Él, a través del entusiasmo que tuvo durante mucho tiempo, se creó el concurso de ramas, que primeramente lo hacíamos en el Parque Castillo, y luego por la adopción del padre Miguel Sanz Portilla, nos ayudó a que fuera en el atrio de la parroquia, donde esto era un festival. Era un festival donde activaba mucho el comercio en la región. En la misma Cámara de Comercio nos ayudó a crear la revista que salía de manera mensual, con datos finos de historia, sobre todo hablando de los viejos negocios que teníamos en la ciudad, como por ejemplo la ferretería El Cometa, El Siglo, Junco, Blanco, Fénix, en fin, era siempre el motor de la publicidad en los comercios que tenían en nuestra región. La verdad es que siempre fue una institución muy apreciado, un excelente amigo, muy creativo. Fundó, entre otras cosas, el comité organizador para comprar un carro de basura en su tiempo, que a través de la radio y el programa que él inició, como era La Hora de Orizaba, tenía una convocatoria extraordinaria, donde era pues, una tribuna donde tenía la oportunidad la gente de expresarse y de proponer cosas siempre positivas para la ciudad. Él quiere mucho a la ciudad, por lo tanto estamos muy agradecidos de haber coincidido en este tiempo con José Luis Renón Alcocer. Nuestro abrazo y nuestro reconocimiento a esa carrera tan larga en la radio. Aquí seguimos platicando, muy contentos, de verdad, escuchando y aprendiendo tanto de todas sus anécdotas, de su historia de vida, que, como lo dije en el corte anterior, en el bloque anterior, tiene que ver mucho con sembrar cosas buenas para la sociedad, ¿no? Y la radio, en donde usted estuvo tanto tiempo, sembró muchísimo gracias a su colaboración. Pero también seguramente hubo allí algunos retos importantes, dificultades. ¿Cuáles serían aquellas con las que se enfrentó? La más importante, o las dos que nos quiera platicar. Era cada mes tener que vender más, tener que incrementar no solamente la venta, sino la cobranza. Y en ese entonces eran 40 estaciones de radio del señor Ferraz, y las convenciones se hacían en Cocoyoc, en Puebla, en la Ciudad de México, en las grandes ciudades donde había premios para los que tuvieran el primer lugar. Y era cada mes tener incremento, y logré en 2 o 3 ocasiones ganar el primer lugar ante 40 estaciones de radio. Esto formó parte de un crecimiento mental dentro de quererme ir a la capital. Yo iba cada mes a las cenas de la Asociación Nacional de Locutores de México, y ahí conocí al Perro Bermúdez, pero el Perro Bermúdez mayor, que era el presidente de la asociación. También estaba Roberto Figueroa, que estaba en la W, que primero estuvo acá. Yo ocupé su puesto cuando él se fue para Monterrey y luego se fue a la W. Se logró que me sentara junto a don Agustín Lara, y él, digo, que una canción de Agustín Lara que hizo en Orizaba, logró que el doctor Icú me lo platicara, fíjate. Porque estaba usted allí sentadito. Sí. Yo grandes personajes. Jamás me imaginé que el doctor Icú, Jorge Marrón, me dijera: oye, tú que eres de Veracruz y principalmente de Orizaba, quiero que conozcas la historia de Farolito, que un día en una reunión bohemia, dice, los grandes amigos de Lara le preguntaron que a qué mujer le había, o que a qué romance le había compuesto la canción de Farolito. No, fue en Orizaba una portera.
¿Por qué? Porque llegaba yo a distintas horas y a veces no llevaba yo el cambio y bueno, la portera se molestaba. Y bueno, le tuve que componer una canción. No tengo nada que darte más que un beso friolento, amargo y dulzón. Y aquí nace esa canción como Pueblo Mágico. Sí, me estoy imaginando que en ese momento de haber estado la neblina hasta abajo, con el chipi, con mucho frío, y la casera esperando que le pagaran, ¿no? Pues en ese entonces se usaba la portera. Sí, ¿no? Bueno, pues, pero sí pudo pagar a Agustín Lara, porque pues siguió adelante y Claro. nos queda claro que él no solamente estuvo en la ciudad de Orizaba, también estuvo en Córdoba. Desde entonces ya existía la Casa de Amparo, una casa non santa. Ay, caray. Bueno, y famosa también, ¿no? cuando llegué a esas cenas y me invitan a la W a unas entrevistas, y ahí logro hablar de Orizaba, logro hablar desde los langostinos de Romancho, logro hablar del fútbol. De la cuna real del fútbol Orizaba. Hablé también de los toros, hablé del Teatro Llave, porque antes por ferrocarril se desembarcaban en Veracruz las grandes compañías de ópera que iban para México, pero descansaban en Orizaba, en el Hotel de France. ¿Qué tal? Y los meseros sabían 2 o 3 anécdotas. No, dialectos o para poder platicar con ellos. Sabían francés, sabían inglés y obviamente el español, porque venían de Europa esas grandes compañías y se presentaban primero en el Teatro Llave antes que en México. Es que este precioso Teatro Llave también tiene una gran historia. Eran domingos completos. El domingo se iba al fútbol, al Campo Moctezuma, luego a comer a Romancho, luego por la tarde a la corrida de toros de Postín. Llegaron aquí muy buenos toreros de primer nivel. Venía Paco Malgesto a transmitir las corridas de toros. Y por la noche el Teatro Llave era un domingo completo en aquel, y el tiempo de la cultura de Orizaba andaba junto con el ferrocarril, era importantísimo, y las fábricas que tenía, ¿no? Sí, y por eso le tocó también ver todo aquello y vivirlo y platicarlo y el XCW con tantos personajes alrededor, la de anécdotas. Pasé en 4 o 5 ocasiones en W. Y luego me ofrecieron que me quedara, que me buscarían un espacio, que me quedara. Dije, no, yo ya soy orizabeño, ya me quedo en Orizaba, y me regresé a seguir acá trabajando. ¿Ese sería el momento de la cima de su carrera, o cuál considera que haya sido ese momento? Pues yo creo que fueron las ventas. ¿Las ventas? Sí. ¿Le gustaban también? Sí. Pues es que siendo buen comunicador, ¿no? Me gustaba mucho producir y producir los eslogans. Sí, lo escuché. Están maravillosos. Es esta creatividad que es como una musa que llega, ¿no? Sí. Muchas tiendas muy bonitas que yo recuerdo, Sombrerería Glove, Arechederra. En la calle Real, con esquina con Sur 10. Arechederra, y formaban parte de un gran atractivo. El comercio de Orizaba era muy diferente al comercio de hoy. Todo ha ido evolucionando, todo evoluciona. Pero a mí me tocó la época de oro de radio, la época de oro de comercio, la época de oro de muchas cosas importantes, inclusive de la música. Y también por otro lado, le tocó también la parte del terremoto, el memorable. Ese amanecer o madrugada del día 28 de agosto del año 73 fue terrible, ¿no? Yo vivía en los departamentos de aquí enfrente, y los cables porque estamos en el majestuoso Palacio de Hierro, del que también tiene que platicarnos, señor José Luis. Claro. Usted vivía entonces aquí enfrente. Y veía cómo los cables se juntaban
y chisporroteaban como no tienes idea, y se cortó la comunicación de teléfono, se cortó la luz, se cortó todo, se empezó a caer enfrente. No, era algo terrible, era como una guerra. Como, sí, estaba Sí, en medio de la no. debacle. Todavía logré salir con mi familia, vino un tío por mí, nos fuimos para una casa de un primer piso. Y al poco rato llego a la TQ, ya había periodistas de México, entre ellos Roberto Figueroa, para comunicarse con Sabludowski, y tratando de que las líneas, el transformador de la TQ, lo meneó el terremoto, y no teníamos corriente en la planta transmisora. Hubo muchos. Cuando pasamos por la Packard, no, Dios mío, qué barbaridad. Era una ciudad bombardeada. Era algo terrible que yo lo quiero borrar de mi mente. Pero al mismo tiempo, la radio sirvió muchísimo. La radio, pues claro, ya echando a andar, pedíamos auxilio a las diferentes poblaciones que nos oían, que vinieran, las que estuvieran menos dañadas. No, para que había familiares que querían tener contacto hacia Sí, vivían o no vivían. Ahí una de la familia Meneses ahí murió. No, gente muy conocida murió en ese terremoto del 73. Y bueno, decían que el epicentro ahí cerca de San Andrés y Alchicomula, pero más bien fue al pie del volcán, y quizás el volcán dio alguna tosidita porque... Bueno, pero no fue una tosidita tan pequeñita. Bueno, imagínense si hubiera sido más grande. Ya no me acuerdes de ese terrible... y bueno, en lo que fue la feria del libro, que estuvo estupenda, que estuvo maravillosa. Nunca vi tanta gente en esa última feria. Fue un éxito total. Te felicito porque anduviste ahí metida en la organización. Y ahí llegó una persona que me hablaba de lo importante que es escribir un libro, que es escribir toda una historia sin dejar nada, ninguna frase o algo suelto dentro de la vida de un ser humano. Y lo cual, pues empecé a escribir, pero cuando empecé en mi niñez, dije hasta aquí, no le sigo. ¿Por qué? Porque me pasaron muchísimas cosas terribles en mi vida. Perder, principalmente cuando matan a Ramón Garrido, su familia se puso en contra mía porque decía que yo había tenido la culpa de la muerte de Ramón Garrido y era parte del sostén de su familia. Y me pasaron cosas muy amargas dentro de así como cosas alegres, de éxito, de estar agradecido con la vida, de que pude realizar algunas cosas que fueron buenas para Orizaba, como el saber que don Miguel Alemán estaba en el Consejo Nacional de Turismo, y acababa yo de leer, como me gustaba leer la historia de Naredo, que los cultos estaban cerrados, o sea, las iglesias de toda la región estaban cerradas. Miguel Alemán ya calificaba para ser gobernador de Veracruz, y llegó a uno de estos balcones y reunieron a más de 30,000 gentes de toda la zona, Nogales, Riolán, Santa Rosa y Orizaba, y dijo: quieren que se abran los cultos, que se abran así intempestivamente, y abren San Miguel rápido, y entran como bólido, y matan a una niña y culpan a Miguel Alemán de haber, y de aquí lo linchan y se fue. Llega el presidente de la República y nunca hizo nada por Orizaba, ni por la iglesia, ni por la escuela donde estudió. Entonces yo me acordé, y el presidente de aquel entonces me dijo: oye, dame una idea. Y se me ocurrió, digo: a ver, ¿de dónde vienes, José Luis? Pues yo no sé hacer algo político como una idea, pero sí de publicidad. Y me acordé que Alemán, ¿por qué no hizo nada? Y me encuentro al señor Giles, que tenía 114 años, y lo tengo en un conversatorio, está el viejito adelante, y él me platicó que tenía 14 años cuando vio todo el movimiento de cuando se abrió el culto acá en Orizaba. Él fue el contacto, y lo llevé al programa de ese conversatorio de la historia del radio.
Y de ahí surgió que yo tenía ya la idea en ese entonces de que se le podía hacer un homenaje a Miguel Alemán y poner una placa en la escuela Manuel M. Oropesa, igual de Cricri. Esa sí no fue idea mía, de Cricri. Que también a Cricri se le tuvo la idea de hacerle un parque recreativo educativo con sus canciones, pero pues eso más adelante te lo contaré. Muy bien, pero de Miguel Alemán también nos platica sobre cómo se logró esa placa y cuál es la idea que le dio al entonces presidente para que pudieran apoyar. No le rasques política. Sí, sí le rascamos, ¿cómo de que no? Vamos con más información de regreso aquí, platicando con el señor José Luis Renón. No le cambie. Trabajó en la radio desde 1968 como locutor en la XTQ. Después trabajó como locutor en la XCOB Radio Moderna, estación que le tocó a él ser gerente alrededor de los 80s, y después fue gerente general de ambas estaciones. Se mudaron a lo que ahora, o lo que en ese entonces era Plaza Aries. A él le tocó ver todas las instalaciones y trabajar muy duro, porque siempre fue muy creativo, tuvo mucha iniciativa, fue claro de confianza de mi abuelo. Él tenía que ver muchas cosas con otras estaciones de radio, se vendía publicidad a nivel nacional también, y bueno, eran estaciones prósperas, sobre todo también cuna de muchos talentos, y pues a mí me tocó más o menos por el 93 trabajar ya directamente con él, hombro a hombro. Hicimos muchas cosas, siempre tuvo una creatividad buenísima, hicimos muchas campañas, sobre todo para apoyo social, campañas para comercio, las mismas campañas para poder captar más clientes, porque el tema siempre fue pues tener más clientes, más spots, y ser las estaciones más escuchadas, ¿no? Orizaba solamente tenía 3 estaciones de radio, más adelante fueron 4, y pues también le tocó ser el gerente de estaciones de AM, que pues también en ese entonces eran el auge, pero ya a raíz de los 80s, pues las estaciones de FM empezaron a crear otro tipo de clientes y otro tipo de programación, sobre todo musical. Él se enfocó mucho a los programas hablados, eso le gustaba. Su hora de Orizaba, muy reconocida, hizo muchísimas cosas, le llegó a mucha gente porque no había que perder el sentido social de las estaciones, el sentido cultural, donde también él tuvo mucho que ver con muchas presentaciones de la orquesta, de bailes, de esa chispa que tenía él para poder traer a Orizaba y llevar a los radioescuchas cosas que pudieran la gente apreciar, ¿no? Más adelante, hasta el 98 fue gerente, y después del 98 él quedó con la hora de Orizaba hasta hace un par de años que siguió siendo el conductor. Y pues bueno, un reconocimiento para él por sus años, por sus logros, y sobre todo por ser esa persona tan dinámica y que le dedicó muchos años a la familia, y del cual siempre fuimos muy agradecidos con él. Muchas gracias.
nos dejó picados, queriendo saber más. En el bloque anterior nos decía sobre esta historia de lo que le pidió un presidente de aquí de Orizaba, que le ayudara para dar una idea para que entonces, pues que iba a ser para gobernador del estado, pudiera ayudarle a Orizaba, ¿no? ¿Cómo sería eso? Bueno, se vuelve entre un relato político y me pide Isaías Rodríguez Vivas, que tenía yo gran amistad con él, me dice, oye, hazme un favor, tú que haces tantos eslogans, escribes tanto para las diferentes tiendas y haces campañas, quiero que me des una idea para levantarme políticamente, porque Acosta Lagunes me quiere meter a la cárcel. Digo, pues ¿qué hiciste? Dice, bueno, yo por ayudar a mi padrino, que era el gobernador, dice, concursé y gané y lo tuve que hacer, y pues Agustín se dio cuenta y ahora me quiere juzgar por ese acto. Le digo, pues en mí no confíes, digo, yo sé hacer proyectos de publicidad, campañas, todo, pero pues yo de política, pues la verdad. Me dijo así con una voz, si me quieres, eres mi amigo, me quieres ayudar, mañana a las 9 de la mañana tienes que estar acá con una propuesta, yo no sé cómo lo hagas, pero lo traigo. Claro. Me fui a mi oficina a trabajar, se me olvidó, yo no recordé ya nada. Y ya estando con mi pijama, ya acostadito, ya para dormir. Ay, la conciencia, ¿no? La conciencia. Me levanto, tomo una hoja en blanco, una pluma, y ahora qué escribo. ¿Ah? Entonces entendí que era bueno dentro de cualquier ser humano hacerte una autoentrevista, un autoanálisis de tu vida. A ver, José Luis, tranquilo, ¿de dónde vienes? No, pues yo de Maltrata. ¿Y dónde estuviste? No, pues estuve interno en la escuela europesa. ¿Y qué experiencia? No, pues estaba callado. ¿Pero qué te decían? No, pues que yo había estudiado alemán y yo había leído que alemán no hizo nada cuando fue presidente de la República, y entonces Naredo narra lo de los cultos cerrados, y entonces dije, fue cuando lincharon a Alemán y de venganza no hizo nada por Orizaba. Y dije, nombrarlo hijo predilecto y poner una placa en la escuela europesa donde estudió, porque él era de fuera y él vivió un tiempo con los Labardini, pero después lo metieron a la escuela europesa. Bien. Y le llevé al otro día la propuesta al alcalde y me dijo, ay, oye, qué buena. No, y él se encargó de todo. Miguel Alemán estaba en el Consejo Nacional de Turismo, nos recibe allá y ¿qué quieren para mi ciudad? Lo que quieran, y que coterráneos y que acá y que allá, y no, pues lo vamos a nombrar hijo predilecto. Aquí lo hacen llorar en esta sala que era la de Cabildos. Le hicieron un script muy bueno al alcalde y lo hicieron llorar, y después se fue a poner la placa, luego una comilona de puro marisco y de puro bailable veracruzano, y ahí me dicen, tú vas a conducir y le vas a dar las gracias. Y digo, no, yo por qué, pongan ahora. Esto, hermano, pues ya había dado la idea, como de que no. Y bueno, lo hice, me mandan llamar y me siento en la mesa principal y escuché cuando el alcalde le dice a Miguel Alemán, que estaba en el Consejo Nacional de Turismo, le dice, señor, mire las fotos de Orizaba, el bulevar lleva su nombre, es Boulevard Miguel Alemán, y mire cómo está de destruido. Hasta una planta siembran en los hoyos. Dice, mire. Dice, el ayuntamiento pues todavía no recibe el ramo 33, no tiene dinero para rectificar la calle real. Importantísima vía de comunicación. Y el puente, el famoso puente de la Borda, era de 7 arcos. Cuando quitaron el pavimento, yo vi los 7 arcos. Ya nada más, como el río ya es menos caudaloso, se quedó de 2 arcos. Y le llamó al gobernador, a Acosta Laguna, y dice, oye, Agustín,
quiero que esta obra la hagas lo más rápido posible. Yo voy a mandar a vigilar y quiero que sea de un drenaje grande y que se rectifique. Que la hagas, pero ya, porque el bulevar lleva además mi nombre y yo quiero mucho. Esa es yo creo que fue mi mayor contribución. Para que ustedes sepan por qué tenemos hoy esta calle real que, bueno, lleva el nombre de Miguel Alemán, ¿no? ¿Qué sería, señor José Luis, aquello considere lo más loco que ha hecho en su vida? ¿Qué sería? ¿Lo más loco? Que diga, tenía que haber estado loco para haber hecho esto. Creo que sí estaba. Pues sí, hice muchas locuras. La que primero le venga. Bueno, me hablaron los diputados que no volvería yo a llevar juguetes a la sierra, porque el día que yo ya no pudiera o no tuviera el recurso, la gente de la sierra me iba a estar esperando y que ellos no me habían pedido nada, que por qué había yo ido a la sierra. Los egos políticos. Y de ahí me vino una decepción muy grande dentro de la forma de la carestía que existía en los altos, en los 4 puntos cardinales de donde fuimos. Tan solo en Zongolica reunimos a cerca de 5,000 indígenas, le llevábamos pambazos, le llevábamos a un organista, le llevábamos música, regalábamos juguetes que regalaban los niños de Orizaba en buen estado. Mi oficina estaba llena de juguetes de tanto como que los Reyes Magos. Sí, la verdad, eso yo creo que fue lo más satisfactorio que tuve en mi vida. Llegar a niños que les daba yo hasta un carrito de pedales que nunca se lo habían imaginado. Y bueno, otros que nos decían no tenemos que darle más que una canción en náhuatl, que nos cantaban en náhuatl. Y era bienvenido. Y esa noche que bajábamos por el rumbo de Soledad a Tzompa, cuando el convoy se para, yo venía atrás y se para y les digo, ¿qué pasó? ¿Por qué se pararon? Dice, vea allá arriba. No cabía una sola estrella en el firmamento y me dicen, oiga, dice, con esta noche estamos más que pagados por lo que hicimos, porque mucha gente me ayudó, yo no lo hice solo. No, pero usted fue ese eje que conectó con todos para que se hiciera posible. Fue parte de la motivación, se llamó la marcha de los 100,000 juguetes y pues logramos muchas cosas. La marcha de los 100,000 juguetes, sí, que se quedará para todos aquellos niños, esa alegría, y no nada más para los niños, también para los papás, de ver que sus hijos tenían estos juguetes. No, y la gente que me ayudó, la gente que hizo posible. Si no hubiese tenido tanta ayuda. Pues todo aquello ha construido muchísimos recuerdos, muchas historias muy importantes que son parte de su vida, pero también de la de muchos otros. Oye, pero también había algo muy bonito, había que yo me sentía así grande cuando llegaba yo a un lugar aquí en Colón. Quiero mi tarjeta de Navidad con mi nombre. En el Nardo te hacían las tarjetas de Navidad con tu nombre. Sí, claro. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, les desea su servidor José Luis Reno. Eso no, yo se los voy a mandar a las muchachas bonitas. Fíjese bien cómo cambia todo, ¿no? Pero era maravilloso recibir las tarjetas de Navidad, que te tomaras el tiempo tú de irlas a pedir, de que te las imprimieran, que te tomaras el tiempo de enviarlas por correo a todas tus amistades, y era una maravilla recibirlas, porque y las que te llegaban con cariño, y ¿no? Las que te llegaban de otros lados, de tus amigos, familiares, ¿no? Sí. Tuve muchos amigos en el radio de mucho nivel allá en México. Recuerdo a Marco Aurelio Moncada Kraus, a Daniel Vallejo, a gente muy importante dentro de la vida de la radiodifusión, de las estaciones de radio que hubo en México, Radio Variedades, la XCDF, la XCW, la XCQ. Yo iba a México y me encantaba andar allá en México. Como el rey de la primavera, todos, ¿no? Y esto sé que nos lo comparte muchísimo
a través de los conversatorios que tiene hoy en día. Otra cosa. Una vez al mes podemos deleitarnos con, usted lleva desde gente que canta, algunos que tocan instrumento, pero el centro es un tema en específico, y ahí nos ha hablado de la radio, y ahí nos ha hablado ahora del tren, que viene un conversatorio sobre él, nos ha hablado de leyendas, nos ha hablado de tantas cosas que nos encanta escucharlo e ir a esos conversatorios que en algún tiempo tuvo, que hoy se retomaron y que seguirán todavía por un ratito. Pues fue una orden que recibí de una persona que yo admiro y quiero mucho, y la conozco así desde niña porque su papá fue mi amigo. Se llamaba Arturo Fregos. Pues yo y nos conocimos en el Tecnológico. Encanta. Sí, yo sé que tuvieron allí muchas aventuras también, ¿no? No, ¿qué pasó? No, bueno, aventuras de la vida. Fíjese, usted ya estaba entrando. No, es que cuidado contigo, porque las bolas las mandas bajitas. No, pues estamos muy atentos sobre esta parte también de su trayectoria ahora con los conversatorios, y vamos a tener que cerrar esta entrevista porque el tiempo de la tele pues se va rapidito, nos encanta, se nos fue volando, pero quisiéramos cerrar con un ping-pong. ¿Sí sabe qué es eso? Le vamos a decir una palabra y usted nos va a decir lo primero que se le viene a la mente cuando escucha esa palabra. ¿Qué significa? ¿Qué para usted en una palabra, con lo que yo le menciono, qué le viene a la mente? ¿Sí? ¿Estamos listos? Sí. Ok. Maltrata. Recuerdo. Orizaba. Amor. Radio. Mucho amor. Publicidad. Mi pasión. Música. Mi alegría. Familia. Oh, mi tesoro. Te veo. Pues mis grandes amigos de comunicación. ¿Qué es esto que usted quisiera platicarles a través del radio? Que cuando se construye una carrera tan importante como la que usted construyó en la radio, que te deja muchas enseñanzas, pero al mismo tiempo te deja muchos amigos, muchas historias para compartir a todas las personas que lo están viendo, que muchos lo conocen, ¿no? Y aquellos otros que no tuvieron la fortuna de escucharla en el radio. ¿Qué les diría? ¿Qué sería esto que usted quisiera compartir, que a lo mejor nos faltó decirlo en esta entrevista? La radio es una gran compañía, no te impide trabajar, pero lo más completo es la televisión, audio y video, que ahí ya te lo da completo, y lo que oyes y lo que te imaginas ya te lo está dando, ¿no? Es maravilloso. Cuando llega la televisión, inclusive hubo pioneros de Canal 5 como Sergio Tinoco Solar, que trabajó con Guillermo González Camarena. Hay mucha historia en el radio. Bueno, necesitamos ni la mitad. Otro programa aquí, producción, que nos autoricen para lo que nos hizo falta, una parte 2, porque hablar con el señor José Luis nos llevaría encantados de la vida, seguirlo escuchando por mucho más tiempo, seguir compartiendo tantas cosas. Por allí nos estaban contando de algunas tremendas campañas que hacían para colectas, en donde hasta quedaban enterrados en el parque, unas cosas como estas. Necesitamos más información de usted, porque nos permite aprender, nos permite crecer, y le agradecemos infinitamente que nos haya compartido vivencias, que nos haya compartido experiencias, y nos encanta la actitud que siempre tiene el señor José Luis, tanto para su sociedad, como para su familia, como para sus amigos, como para el empeño que le pone a cada cosa que lleva a cabo. El agradecido soy yo contigo en tomarme en cuenta, y también con los amigos de la televisión orizabeña, que ya es parte de la vida diaria del orizabeño, y pues yo te agradezco mucho porque fue un rato muy agradable en recordar mi vida. Vamos a poder hacer otros ratitos agradables más adelante. Nada más queremos que cierre con esa frase tan bonita de la voz de la radio que usted decía, con esa entonación maravillosa de cuando hablaban de la XCTQ. Abusados, ¿eh? Porque no cualquiera puede tener esta dicha. XETQ, la mensajera del progreso orizabeño, transmite con 10,000 watts de potencia. Bueno, pues aplauso aquí, producción.
para el señor José Luis. Y bueno, esperamos que todos ustedes que nos ven desde sus hogares lo hayan disfrutado tanto como nosotros. De nuevo, muchas gracias. No, gracias a ti, Villa. Gracias a TVO, gracias a la producción, gracias por supuesto también a la Coordinación de Turismo que nos permitió hacer el programa aquí en este majestuoso Palacio de Hierro. Donde era el Cabildo. Donde era el Cabildo, donde tenemos muchas historias que contar, pero lo haremos en otro programa. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por el honor de permitirnos entrar a sus hogares. Nos vemos en una siguiente entrevista. Gracias, TVO. Hasta la próxima.